En América Latina tenemos nominal Estado de Derecho. Yo me atrevería a decir que hay muy pocos episodios o momentos en la historia de América Latina donde podemos decir auténticamente que la ley limita al poder. Lo que tenemos más bien en América Latina es una ley que refleja al poder. Y eso no es un Estado de Derecho. Pueden ser democracias en el sentido de que se elige a una persona cada 5 o cada 4 años, pero se eligen dictadores porque ejercen el poder omnímodamente. Capitalismo democrático. Bueno, en la historia del capitalismo se dice que el capitalismo tuvo 2 etapas, pero en realidad no son etapas cronológicas, son etapas fenomenológicas, coexisten. Uno es el capitalismo antidemocrático o capitalismo no democrático, también llamado mercantilismo, frase atribuida al famoso historiador económico sueco Elie Heckscher. En el mercantilismo, el capitalismo, la organización privada de los medios de producción, se caracteriza porque no hay competencia y porque la propiedad privada no es un derecho, es un privilegio de los amigos del poder, de esos amigos del presidente a los que les da todo, del rey a los que le da todo. Entonces hay un capitalismo antidemocrático, es el mercantilismo, capitalismo del privilegio, en el cual no se compite y la propiedad privada no es un derecho, es un privilegio de los amigos del gobierno. Y hay un segundo capitalismo, una segunda etapa de desarrollo del capitalismo, que es el capitalismo democrático o economía de mercado, donde se compite, hay la obligación de competir, no el derecho de competir. Nadie quiere competir, ¿no es cierto? La clave de la vida es la no competencia, por eso se les obliga a competir, porque no hay nada como la competencia para mejorar a la gente. Y en segundo lugar, en el capitalismo democrático, economía de mercado, la propiedad es un derecho, no es un privilegio. Todos tienen el derecho de ser propietarios. Entonces, sí existe un capitalismo democrático y es la economía de mercado. La pregunta debiera ser entonces, ¿es posible una economía de mercado sin Estado de Derecho? La pregunta no es, ¿es posible una economía de mercado con democracia? No, porque han habido dictaduras con economía de mercado. El caso emblemático es de Pinochet, de China hoy día. Es decir, los miembros del Partido Comunista son más capitalistas que los caballeros de Wall Street, más fieles seguidores de Adam Smith, ¿no es cierto? De manera que puede haber un régimen sin libertad política, pero con libertad económica. Esa no es la pregunta. La pregunta es si es posible a largo plazo una economía de mercado sin Estado de Derecho. Yo creo que no. Son 2 caras de una misma medalla. Entonces, Michel de Montaigne se equivocó, pero convenció a todo el mundo que la riqueza de unos causaba la pobreza de los demás y que solo se podía prosperar a costa de la pobreza de unos. Hay economistas que han trasladado el dogma Montaigne a filosofía digamos, a una filosofía general, a una teoría del comercio internacional, la teoría de los términos de intercambio, según el cual la riqueza de ciertos grupos, países desarrollados, es a costa de la pobreza de los países productores de materias primas. Y esto viene del tiempo del señor Michel de Montaigne, que era por lo demás un personaje bastante singular. Por eso yo propongo no discutir de las causas de la pobreza. La pobreza es incausada, es el estado natural del hombre, y la pobreza no tiene causas. Si no hacemos nada, somos pobres. Lo único que tiene causas es la riqueza, porque la riqueza es producto de la civilización, tanto la riqueza material como la espiritual. La riqueza material, que haya más bienes y servicios, es producto de la civilización. Los mercados son producto de la civilización. Y la riqueza espiritual, el derecho, la igualdad de las personas ante la ley, la libertad, son creaciones de la civilización. En la naturaleza no hay justicia, solo hay injusticia, solo hay desigualdad. Es la civilización la que crea la justicia, es la civilización la que crea la libertad y la que hace posible, a través de instituciones estables, el desarrollo de los mercados y la prosperidad. Entonces, lo único que tiene causas, suelto la pelota en este minuto, ¿no? Lo único que tiene causas es la riqueza. La pobreza no, porque es el estado natural del hombre, es incausada. Solamente un concepto adicional. La crisis que a la que estamos asistiendo no es una crisis por defecto del mercado, es una crisis por defecto del Estado. Lo que ha fallado son las regulaciones estatales, como fallaron en el 30. La Reserva Federal manipula la tasa de interés,
Eso es claramente un defecto de la autoridad monetaria norteamericana. En segundo lugar, existe mayoritariamente en el mundo la banca de reserva fraccionaria, que tiene implícito este problema, la posibilidad de prestar mucho más dinero del que tienen encajado. Y en tercer lugar, el mal incentivo, el contraincentivo, el riesgo moral de los programas de salvación. Si el mal deudor, el mal banquero, el mal empresario, sabe que no va a quebrar porque lo van a salvar y finalmente no va a pagar sus deudas, pues existe un contraincentivo para actuar inadecuadamente, que es el gran problema de la crisis actual.